Muy buenas noches a todo el país y a los dominicanos en cualquier lugar del mundo que se encuentren. Bienvenidos a su programa Paso a Paso, correspondiente a este domingo. Bueno, hoy estamos a 27 del mes de junio del año 2021. Muchas noticias para compartir con todos ustedes. El tema del coronavirus sigue teniendo preponderancia en el debate público nacional por las infecciones, hospitalizaciones y muertes, pero más que todo y sobre todo, valga la redundancia, por una decisión comunicada la tarde del jueves por el gobierno del presidente Luis Abinader a través de la coordinadora del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña, donde se anunciaba pues que el gobierno había dispuesto una aplicación de una tercera dosis de vacunas, y sorprendió porque 24 horas antes el Ministerio de Salud Pública había comunicado que estaba preparando un estudio para, si era posible, determinar lo que es la generación de anticuerpos con la aplicación de las vacunas Sinovac con las 2 dosis, y si no generaban anticuerpos, pues entonces proceder a una tercera dosis. El mundo ha estado a la expectativa con eso y ya inclusive farmacéuticas han hablado de esa eventualidad, lo que llamó la atención y provocó reacción en cadena en contra, aunque algunos otros a favor, es el hecho de que se haya comunicado esa decisión sin ninguna base científica, y entonces eso, por supuesto, reitero, ha provocado críticas a la administración del gobierno del presidente Luis Abinader en ese tema, que sin lugar a dudas hasta ahora ha sido el más exitoso en cuanto a la aplicación, el manejo de las vacunas, la adquisición, el país compitiendo a nivel mundial en los primeros lugares de la inoculación del virus. Pero bueno, cuando se sale con esto un poco se dice, y es que no han funcionado todavía cuando apenas tenemos algo más de 2 millones de dominicanos que se han puesto las 2 dosis. Entonces el gobierno ha prometido que la semana que hoy se inicia van a dar una explicación sobre el particular. Mientras tanto, una noticia que medio tranquiliza, y es que el Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 707 nuevos contagios del COVID, con lo que el país alcanza 55.023 casos activos. Indica que 707 casos corresponden a 4.977 muestras procesadas en las últimas 4 semanas. Notifica que la tasa de letalidad se ubica en 1.18. En el país se han registrado 3.797 muertes del COVID. La tasa de positividad en las últimas 4 semanas se ubica en 17.41 y me parece que bajó, tengo que confirmar ese dato, a 14% la de este día. Eso, insisto, tranquiliza. A propósito del tema que le estuve comentando, Nairobi Ureña tiene una historia que se llama la tercera dosis. El poder ofrecerle a todo el pueblo dominicano una tercera dosis de refuerzo. La decisión del gobierno de aplicar una tercera dosis en medio del tercer rebrote de coronavirus implica que las 2 dosis aplicadas de Sinovac no han creado los anticuerpos necesarios para prevenir el aumento y mortalidad de los infectados, como se esperaba, o que en el país circulan variantes a la inoculación. Luego de este fatídico rebrote de coronavirus, el Gabinete de Salud de la República Dominicana anunció que aplicará una tercera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus a toda la población. La vicepresidenta Raquel Peña explicó que la tercera dosis de refuerzo de vacuna del COVID-19 será aplicada mínimo al mes de haberse puesto la segunda dosis a la persona y deberá ser diferente a las vacunas ya recibidas. Esa tercera dosis
será aplicada mínimo al mes después de haberse aplicado esa persona la segunda dosis y deberá ser una vacuna distinta a la que ya se ha recibido. Cabe destacar que la semana que ya concluyó, el país recibió un lote de 3 millones de dosis Sinovac. Este es el mayor cargamento de la vacuna contra el COVID-19 que arribó al país hasta la fecha. Pero la controversia está en que la Sinovac no ha creado los anticuerpos necesarios para contrarrestar el virus y por tal razón el presidente del Colegio Médico Waldo Ariel Suero afirmó que está de acuerdo con que el Ministerio de Salud Pública estudie la vacuna Sinovac, ya que muchas personas se inocularon con esta y no han creado los anticuerpos, citando su propio caso. Deben de hacerle ese estudio porque mucha gente que se puso la Sinovac no generó anticuerpos. Yo no tengo anticuerpos. Yo me hice la prueba específica de anticuerpos, la anti-COVID cuantitativa IgG Trimerits. Yo me hice esa prueba específica y no tengo anticuerpos. En tanto que el ministro de Salud, Daniel Rivera, reiteró que en el país solo circulan 2 variantes de coronavirus, que son la alfa y la beta, mientras que vigilan la delta, que es la más peligrosa y ya circula en la vecina isla de Puerto Rico. Tiene su planificación para la tercera dosis, o sea, casi todas las empresas que comercializan hablan de una tercera dosis y por eso que ustedes ven que se sigue programando más vacunación, porque el caso, por ejemplo, de Pfizer va a seguir también llegando y Sinovac. Ustedes vieron lo que pudieron ir ayer, que ya hemos recibido 10.8 millones de vacunas. Ciudadanos mostraron su desacuerdo y sobre todo su descontento con la nueva decisión del gobierno de aplicar una tercera dosis. El Senado de la República volvió a aprobar una nueva solicitud de prórroga del estado de emergencia por un periodo de 45 días que comenzaría a contar desde el 14 de julio. Hasta el momento, a la República Dominicana se han aplicado 7 millones de dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus, de un total recibido de 11.5 millones de vacunas en la presente lucha contra la enfermedad. Nairobi Ureña, paso a paso. El doctor Jorge Marte Báez fue el invitado este domingo al programa de agenda que conducimos por el Hermano Canal 11 de Telesistema. Y dentro de otras cosas y con respecto a la tercera dosis, ya él ha manifestado que apoya una aplicación de la tercera dosis, aunque dice que no va a saber si es bueno o el resultado que se vaya a obtener distinto a las 2 dosis que se han aplicado, pero vamos a dejar que sea él, galeno y director de Sedimat, director médico de Sedimat, pues que hable sobre el particular. Veamos. Algunos estudios, hasta ahora a los que uno ha tenido acceso en la literatura que ha trascendido, son estudios pequeños, pero esa podía ser parte de la solución más definitiva a la situación que tú me planteas. No te puedo garantizar que se concluya que la tercera dosis es buena y que funcione y que eventualmente comience a pasar lo mismo que está pasando con las 2 dosis ahora después de la tercera. Y sobre la variante Delta, el director médico de Sedimat, que también es un reconocido neumólogo, intensivista e internista, dijo que sobre el tema, de la variable Delta, les decía, dice que no cree que esta variable sea variante sea tan fuerte que pueda neutralizar los efectos de las vacunas que se están aplicando en estos momentos. Escuchemos. El aspecto puntual de las variantes, en particular de la Delta, que aparenta ser la más problemática y la más letal, aunque esa sea una palabra fuerte. Mira, no hay ninguna prueba fehaciente, objetiva, de que esa o cualquier otra de las variantes sea completamente resistente al virus.
De hecho, 100% resistentes no son, en lo absoluto. Pero fíjate que los críticos de la vacuna, erróneamente, han utilizado tal vez como su principal argumento el que primera vacuna que yo veo que si tú te la pones no te garantiza que no te va a dar la enfermedad, sino que si te va a dar más suave. Eso no es cierto. Muchas vacunas de las que tú y yo nos pusimos y que se están poniendo desde hace décadas no te garantizan que no te den la enfermedad. Bueno, la de la gripe. Sí, no, exacto, que hay que ponerla todos los años, sí, por demás. Y para que ustedes vean cómo es el coronavirus totalmente cambiante, dice el doctor Jorge Marte Báez que desde que se inició la pandemia hasta la fecha, Sedimat ha cambiado 10 veces el protocolo de atención del virus. Vamos a escucharlo. No solamente cada cabeza es un mundo, cada paciente de COVID es también un mundo. Nosotros tenemos un protocolo de manejo en Sedimat que tú sabes cuántas veces lo hemos tenido que variar. 10 veces en un año y medio. Y algunas cosas que hacíamos al principio, ahora no queremos ni recordarnos de que lo hacíamos. No solamente desde el punto de vista de medicamentos, sino desde el punto de vista del manejo del paciente crítico. Cada paciente con COVID que hay que poner en un ventilador es increíble. Hay que manejarlo en una base diferente al que está en el cubículo de al lado con COVID también intubado en un ventilador. Bueno, señores, y a propósito de eso, una información que preocupa grandemente es que el querido locutor, director de la Z101, don Willy Rodríguez, pues que está hospitalizado precisamente en Sedimat, han tenido que intubarlo por el deterioro de sus pulmones. Se está pues pidiendo una cadena de oración por la salud, la recuperación de la leyenda, don Willy Rodríguez, y además ha dicho Rosendo Tavares, compañero de trabajo en el Gobierno de la Mañana y en la Z de Willy Rodríguez, que en ese espacio este lunes van a dar detalles pormenorizados de la salud de don Willy Rodríguez. Así es que nuestras oraciones y nuestros deseos de la recuperación rápida y que todo salga bien con Willy Rodríguez, la leyenda de la radio. Vamos a ver una historia con respecto a las vacunas que se llama Médicos Apoyan. Es válido después que ha pasado el periodo inmunológico, después que corresponde ya a volverse a vacunar. El infectólogo Clemente Terrero no duda en destacar la atinada decisión tomada por las autoridades. No hay ningún tipo de problema con eso, porque son todas vacunas de COVID, todas vacunas de COVID preparadas más o menos con el mismo ingrediente, excepto la Moderna y la Pfizer, que son con tecnología distinta, pero aún con esa se puede también administrar una tercera dosis. Algunos de sus colegas tienen sus reservas, exigen datos de estudios que avalen la necesidad de la tercera dosis. Todos sabemos que es un virus nuevo, por lo tanto las vacunas son nuevas también. Yo confío en que ellos puedan hacer un buen estudio para aplicárselo a la población, porque estamos hablando de vidas, de salud. Mientras el presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología advirtió que una tercera dosis aún no está recomendada para las mujeres embarazadas. La tercera dosis no se ha hablado en vacunación, se está hablando de la primera y la segunda dosis para evitar complicaciones de la COVID-19 en el embarazo. De la tercera dosis no se ha hablado aún, no hay estudios que defiendan la tercera dosis en mujeres embarazadas. En las embarazadas, la vacuna contra el COVID se aplica después de las 16 semanas. Lauri Lamar tiene una nota que se llama Hospital COVID y vamos a ver en qué consiste. Es difícil, la espera.
No, que se subió la presión, que le bajó cosa de la respiración. Llenos de angustia esperan información sobre el estado de sus parientes, algunos en estado crítico. Hoy, como cada día, decenas de personas permanecen en las afueras de los centros de salud para saber sobre el estado de su familiar. El llanto desconsolado irrumpe en las afueras de las unidades UCI, clara señal de que otra persona perdió la batalla contra el letal virus. Mucho fallecimiento y cosas así. Yo creo que lo traen pasado de tiempo, de cosas de tiempo, eso que pasa. Bueno, terrible, todavía está con oxígeno, tanto un día le sube la tensión como le baja y así sucesivamente. Está en estado delicado, lo que se me dice, porque no lo podemos ver, no sabemos nada de ello, a menos que la información que nos dan en la puerta. Llegan más contagiados a hospitales casi sin espacio, menos en cuidados intensivos. Se acaba el oxígeno, desalentador para los héroes de la pandemia. Ahí no se ha podido lograr bajar el número de pacientes. Al contrario, siempre se mantiene llena, siempre. Se desocupa una cama y eso es uno esperando para subirlo. UCI es la única área que se puede decir que se ha mantenido en estado crítico. Las autoridades insisten en que la vacuna es la única vía para combatir la pandemia y animan a quienes no lo han hecho a asistir a los centros. Y vamos a ver también cómo anda el proceso de vacunación con una historia que nos ha preparado Siledis Aquino. La población ha acudido satisfactoriamente al llamado de su vacunación. Así luce en los centros de vacunación de la capital. La asistencia de personas se ha reducido considerablemente. Según va subiendo la hora, va subiendo el flujo de personas, pero como se dijo, es verdad, estamos más vacíos ahora. El escenario es similar, especialmente en grandes centros como el del Olímpico y la UAS. No obstante, los que acudieron a vacunarse se identifican plenamente con el proceso de inoculación. Porque yo tenía miedo, porque todo el mundo dice que eso hace daño y cosas, pero ya perdí el miedo, me estoy vacunando. En la familia solo me faltaba el niño por vacunar, lo traje a él. Ya todos tenemos las 2 dosis, menos él. Él es su primera dosis hoy. Mientras en el país ya han sido aplicadas 7.300.000 dosis de vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer a la población de 12 años en adelante. Así decirlo, no es para que no estén con miedo de un chillo o algo, sino que se vacunen, que no es un peligro. Los centros de vacunación se mantienen abiertos los 7 días de la semana con la finalidad de inmunizar contra el COVID a todos los dominicanos. El coronavirus no solamente castiga a las personas en términos de salud, sino que económicamente es muy alto, sobre todo para la familia de ingresos bajos y medio. Lauri Lamar ha preparado una historia que se llama Costo COVID y vamos a ver esta amarga realidad. Estoy atada de pies y manos, no sé, he buscado ayuda por todos lados. Esta joven madre desempleada y quien padece de cáncer está al filo de la desesperación porque no puede costear los medicamentos para salvar la vida de su esposo en estado crítico. Esto es difícil, es muy difícil. Y más con mi condición también, es muy difícil. El pobre aquí no tiene ayuda para nada, para nada. Uno no sabe ni qué hacer cuando está en situaciones así. Pese a que las autoridades aseguran la cobertura del costo a los pacientes con COVID, estas personas tienen otra historia. Cenaza dura de que 24 horas para dártelo, pero en 24 horas un paciente se puede perder. Hay que recurrir a comprarlo por fuera. Sí, claro, cuando uno está aquí, que uno ve que sacan personas, no es fácil. Es una situación bien difícil, de verdad. Cuando yo lo veía en la televisión no pensé jamás que a mí me iba a pasar igual. Pese a los esfuerzos del gobierno por contener los contagios, aún siguen las muertes, ya suman casi 3.800 en 15 meses. En otro orden, el presidente Luis Abinader encabezó varias actividades este sábado en la provincia María Trinidad Sánchez, sobre todo en el municipio cabecera Nagua, dentro de las obras más importantes, el primer palazo para la construcción del malecón de ese municipio costero. Vamos a ver esta historia que hemos preparado para todos ustedes.
cada una. El presidente Luis Abinader encabezó este sábado una intensa jornada de trabajo en Nagua, donde anunció varias obras, siendo la más importante, e inmediatamente dio el primer palazo para la construcción del malecón de este municipio costeño a un costo superior a los 2.700 millones de pesos. La obra incluye un muelle para pescadores y una marina para que lleguen allí embarcaciones privadas y barcos pesqueros, además de anclaje para yates de lujo, lo cual, dijo el mandatario, creará miles de empleos. Que la magnitud de esta obra va más allá de ese malecón, va más allá también de ser una salida vehicular para que no tener que entrar al pueblo y desde Samaná seguir hacia toda la costa norte. Esta es una obra que en un momento especial puede salvar muchas vidas, porque esta obra representa la protección del municipio de Nagua. El jefe de Estado también dio el primer palazo para la construcción de un moderno modelo de gestión integral de residuos sólidos en el cruce de Panchito, Nagua, y luego supervisó el proceso de vacunación contra el COVID. Es una República Dominicana que atiende sus urgencias, apoyando a los diferentes alcaldes y directores también de distrito, porque también pasó en Verón, hemos intervenido en Verón, que estamos interviniendo de todos los partidos. Esto no es un tema de un partido, esto es un tema del país, del problema de la gente, de la contaminación, del problema de salud. El primer mandatario de la nación también encabezó un encuentro con juntas de vecinos de la provincia María Trinidad Sánchez, donde anunció la construcción de red de hospitales, entrega de títulos de propiedad y otras obras. Abinader sostuvo este domingo una reunión con funcionarios y legisladores del Partido Revolucionario Moderno en la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo. Paso a paso. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones aquí en Paso a Paso. Bien, continuamos aquí en Paso a Paso. Vamos a ver una historia con Abelino García que se llama Partidos en Pausa. Veamos. Tal vez por el nuevo rebrote de la pandemia del COVID-19 o por otras circunstancias, los partidos han entrado en una relativa pausa en comparación con la efervescencia que mostraron entre enero y abril. El ahora opositor PLD ya no muestra la fogosidad que exhibió durante el primer cuatrimestre del año, cuando juramentó a sus más altos órganos de dirección y cuando se lanzaron proclamas de la vuelta inminente al poder. Conforme el decir de algunos, la baja en la intensidad del discurso se debe a dos razones: la persecución judicial por alegados actos de corrupción contra pasados funcionarios y personas ligadas muy de cerca al expresidente Danilo Medina, incluidos 3 de sus hermanos y algunos cuñados. La otra razón es que deben conservar todo tipo de recursos y potencialidades para más adelante cuando tengan que escoger candidatos a las distintas posiciones electivas, lo cual siempre trae sus desgarramientos sentimentales y morales, razón por la que se hace necesario bajar la velocidad ahora para cuando se requiera subir la intensidad en el tramo empinado del camino. De su lado, el Partido Revolucionario Moderno, como partido gobernante, tiene que calcular sus pasos y saber que las energías debe dirigirlas a apoyar las medidas que se tomen, con el natural rechazo y desgaste que ello implica, especialmente en una coyuntura de crisis económica y sanitaria, como la actual, que obliga a adoptar decisiones contrarias a lo que fue la prédica de la campaña pasada. Tal vez por lo anterior, las declaraciones y reuniones, como las de meses atrás, que hablaban de destrabar las compuertas que prohíben la reelección al interno del PRM, no han vuelto a escucharse ni en baja ni en alta voz. De su lado, el Partido Revolucionario Dominicano había anunciado un periplo por todo el país de su presidente, el ingeniero Miguel Octavio Vargas Maldonado, con fines de reagrupamiento y fortalecimiento.
pero de ese anuncio no se han visto hechos concretos como reuniones, mítines o juramentaciones. Con relación al Partido Reformista Social Cristiano o Gallo Colorado, a su presidente, el ingeniero Federico Antumvalle, no se le ha vuelto a ver en programas por televisión, en las redes sociales y mucho menos en las calles. Ni siquiera se le vio con motivo del reciente fallecimiento del ex síndico de Santiago, José Enrique Swetsen, uno de los íconos en el Cibao del partido de Balaguer y quien fue candidato vicepresidencial por esa entidad en el año 2008. También los partidos pequeños han caído en el letargo, tal vez porque el camino es largo y si se ponen a competir desde ahora, la falta de recursos los asfixiará de aquí a allá. Al parecer, el único partido que mantiene un ritmo de actividad similar al de meses atrás es la Fuerza del Pueblo, que continúa realizando frecuentes ruedas de prensa sobre temas de actualidad nacional, así como juramentaciones de nuevos miembros de manera particular de regidores, alcaldes y diputados que dejan las entidades en las que militaron para juramentarse en el partido identificado con el color verde y una cayena blanca. Abelino García, Paso a Paso. Y Nairobi Ureña nos presenta una historia de uno de los ruidos que se produjo con el Ministerio Público esta semana y que no fue por apresamiento ni operativos contra la corrupción, sino enfrentamiento entre la fiscal del Distrito Nacional y el inspector de la Procuraduría General de la República. Vamos a ver esta historia con Nairobi Ureña. El enfrentamiento entre la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, y el inspector del Ministerio Público, Juan Medina, ha provocado un ruido difícil de silenciar y por demás arrastrar al más importante caso de narcotráfico de los últimos años, como es el expediente de César el Abusador. La semana que recién concluyó, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, se vio en la obligación de denunciar ante medios de comunicación que supuestamente estaba siendo acosada por parte del inspector general del Ministerio Público. Yo no voy a salir por la puerta de atrás. No importa lo que pase, yo voy a tener la frente en alto, porque estoy segura de que la verdad está de mi lado. Tras estas declaraciones por parte de Rosalba Ramos, el procurador adjunto Juan Medina de los Santos dijo que las razones por las cuales Ramos estaba siendo investigada se debía a la falta de verdad en el proceso de César el Abusador y denuncias sobre compras y contrataciones en la Fiscalía del Distrito Nacional, así como otras acciones. Tras estos ataques en su contra, la titular del Distrito Nacional se vio en la obligación de depositar una notificación formal de inhibición y desapoderamiento en el proceso penal seguido en contra de la red criminal liderada por César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador. Sin embargo, las acciones del Ministerio Público en contra de Rosalba Ramos provocó las reacciones de diferentes diputados, los cuales expresaron su preocupación por el match que se ha enfrascado el Ministerio Público a raíz del dicho sometimiento. Lo que yo entiendo es que llegar a formular acusaciones en contra de la fiscal y utilizar eso como un recurso para acusarla no es el método más elegante, ¿verdad? Yo creo que eso debe manejarse como se ha manejado siempre las cosas internas de la Fiscalía. Ahora, si hubo alguna falta disciplinaria, que creo que es, entre otras cosas, lo que el inspector dice que hubo, sin importar partido, debe, llámese como se llame, se debe investigar. Vuelvo y repito, respetando sus derechos. Mientras que los PLDistas aseguran que es penoso que la fiscal Rosalba Ramos sea sometida a un hostigamiento solo por no ser de su simpatía. Mira, es muy lamentable que desde estamento de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, se haga este tipo de querella, denuncias, que son básicamente de hostigamiento. Yo no concebía nunca que en esos estamentos se pudieran dar esas persecuciones y esos hostigamientos. Se recuerda que César Emilio Peralta
lleva más de 1 año y medio preso en Colombia luego de ser apresado en esa nación sudamericana tras escapar de la persecución en República Dominicana. El supuesto narcotraficante, apresado el pasado 19 de diciembre del 2019 en ese país, todavía se encuentra a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos, donde sería procesado por introducir drogas a ese país. Nairobi Ureña, Paso a Paso. El próximo miércoles, Día del Maestro, el profesor Juan Bosch cumpliría 112 años, o se conmemora el 112 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch. Abelino García nos adelanta un trabajo sobre tan significativa fecha para conmemorar a un dominicano ilustre que, aunque pues su obra más preciada, que fue el Partido de la Liberación Dominicana, está hoy pues muy diezmado. La impronta de Bosch por encima del PLD en la parte literaria, en la parte humanística de la sociología, de la economía, pues está hoy más presente que nunca. Vamos a ver esta pieza con Abelino. Este miércoles 30 de junio, además de celebrarse el Día Nacional del Maestro, también se estará conmemorando el 112 aniversario del natalicio de Juan Emilio Bosch Gaviño, uno de los dominicanos más notables del siglo XX y cuya historia está llamada a trascender a través del tiempo. El profesor Juan Bosch, como siempre le llamó el pueblo, nació el 30 de junio de 1909 en La Vega, al norte del país, y desde muy joven desarrolló su talento como escritor, el cual combinó con su condición de líder político, particularmente como educador de las masas. Cabe recordar que en 1936 inició un exilio político en Puerto Rico que lo llevaría por Cuba, México y Chile, y que en 1939, junto a otros exiliados dominicanos, formó en La Habana, Cuba, el Partido Revolucionario Dominicano, del cual los dominicanos vinieron a conocer sus dirigentes luego de decapitada la tiranía trujillista a finales de 1961. El profesor Juan Bosch inició presencialmente su trabajo político en suelo dominicano a partir de octubre del citado año, y ya en 1962 era escogido como candidato presidencial del PRD para las elecciones que debían celebrarse el 20 de diciembre de dicho año, elecciones que fueron ganadas por Juan Bosch con un amplio respaldo popular y que lo llevaron a juramentarse como presidente de la República el 27 de febrero de 1963. Casi 7 meses después, el profesor Juan Bosch fue derrocado a través de una alianza de los sectores más conservadores del país. Derrocamiento que trajo consigo la Revolución de Abril, que tenía como propósito el restablecimiento de Juan Bosch como presidente y la vigencia de la nueva constitución con que había dotado Bosch al país. 10 años después del golpe de Estado, el profesor Juan Bosch formó el Partido de la Liberación Dominicana, con el cual participó como candidato presidencial en 5 ocasiones y que llegaría al poder en la 6ª oportunidad, pero en la persona del entonces joven dirigente Leonel Antonio Fernández Reina. Visto lo anterior, el profesor Juan Bosch es fundador de 2 de los partidos más grandes que ha tenido el país y padre espiritual de un tercero, porque los más altos dirigentes del recién formado Partido Fuerza del Pueblo, particularmente el doctor Leonel Fernández, ha dicho que la entidad tiene su base y sustento doctrinario e ideológico en la prédica y prácticas políticas del profesor Juan Bosch. La otra faceta en la que se destacó este notable vegano fue en el campo intelectual, con la publicación de más de 47 libros que abarcan los géneros de cuento, novela, historia, ensayo y temas como política, sociología, economía, filología y otros. Oportuno es decir que cumbres de la literatura como el finado novelista y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez declaró en un momento que su dominio de la técnica de escribir cuentos se lo debía al profesor Juan Bosch. Al conmemorarse el 112 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch, cuyos restos están sepultados en su natal La Vega, hay que reconocer la grandeza como ciudadano, como intelectual, como político y como presidente de la República de Juan Emilio Bosch Gaviño, y desear que otros dominicanos y dominicanas encarnen y practiquen sus grandes valores y enseñanzas.
Gloria eterna a la trayectoria de aportes del profesor Juan Bosch en el 112 aniversario de su natalicio. Abelino García, paso a paso. Vamos a ver un trabajo que nos ha preparado Siledis Aquino que se llama Democracia Leonel. Veamos. Por tanto, no es solo democracia electoral, es también una democracia económica, es una democracia social. El presidente de la Fuerza del Pueblo lamenta que muchos ciudadanos solo valoren la democracia cuando está zozobrada o se encuentra amenazada. Una democracia que proteja derechos, que tenga el derecho a una educación de calidad, acceso a la salud, acceso al empleo, en fin, y esos son derechos que la democracia tiene que proveer. El expresidente de la República también insistió en las consecuencias de las alzas de los precios. En República Dominicana, la inflación de enero a mayo, ¿verdad?, tiene un 3.3%, pero la inflación interanual es de un 10.4%. Hacía décadas que en República Dominicana no teníamos una inflación de doble dígito, de 10.4%. Leonel Fernández abogó por una solución armónica del conflicto entre la fiscal del Distrito Nacional y el inspector del Ministerio Público. El Ministerio Público está en estos momentos enfrascado en una labor de investigación, persecución del crimen, persecución de la corrupción, persecución del narcotráfico, y por tanto el pueblo confía de que se trata de una institución que está cohesionada, una institución que actúa conforme a la ley orgánica del Ministerio Público, y por lo tanto nuestro deseo es que esa situación de conflicto interno se resuelva lo más pronto posible. Otro de los ruidos del Ministerio Público esta semana fue el impedimento sin existir ninguna orden judicial que lo autorice de salida del país del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Vamos a ver esta pieza que nos ha preparado Nelson Mateo en ese sentido. Jean Alain es un pechú. Por segunda ocasión, los organismos de inteligencia impidieron a Jean Alain Rodríguez salir del país. Estoy muy tranquilo. Para este diputado, las acciones recurrentes en contra del ex procurador general obligan a una respuesta del Ministerio Público. Nosotros no conocemos, ni nadie conoce que haya un proceso en curso o una sentencia que haya emitido algún juez que pues proceda a colocarle un impedimento de salida a ese ciudadano. Pero la vicevocera de los diputados peledeístas hace otra lectura sobre la controvertida decisión en contra de su compañero de partido. Nosotros, como siempre, hemos sido coherentes con nuestros hechos y con nuestras palabras, que se haga la investigación del lugar y que cada quien, con un debido proceso que se respete, que dé responsabilidad a lo que haya hecho. De su lado, la diputada oficialista Soraya Suárez aseguró que contra el ex procurador existe una investigación abierta. ¿Cómo ese señor se atreve a querer escaparse de nuevo? Porque yo le llamo escaparse. Él sabe que no puede salir del país. Mi recomendación es que lo tranquen, ya está bueno. ¿O qué estamos esperando? Que realmente él se vaya y no podamos volver a traerlo para acá, que se cambie el tinte del pelo, que se cambie las huellas. ¿Qué es lo que está pasando? Ya él dio más que señales de que se va a ir del país. Jean Alain Rodríguez anunció para la próxima semana una respuesta pública a la actuación de la Procuraduría General en su contra. Y la población se sigue quejando de los altos precios de los productos de la canasta alimenticia. Vamos a ver estas quejas. Por un ejemplo, uno viene hoy, le encuentra un precio, mañana le encuentra otro. No está en estante, ¿me entiendes? No está en el mismo estable. Entendemos que, que no hay un control con relación a los precios de los artículos de primera necesidad, y no solamente los artículos de primera necesidad, sino todo de manera general. La naranja tan cara, la naranja, el auyama está cara, los aguacates tan baratos. No sé, porque el tomate se sigue vendiendo estable o mejor bajando. El ajimorrón sigue igual como estaba. Los pepinos siguen iguales, la tallota sigue igual, el ají cubanelo, todo sigue igual.
Que a propósito dice el Banco Central que los altos precios durarán pocos, quizás las causas de los altos precios durarán pocos, pero es difícil que aquí se bajen los precios de los alimentos. Todo el mundo sabe que aquí cuando suben, suben, y cuando bajan se quedan allá mismo, y sobre todo por un informe que ha preparado PNUD que dice que aquí en materia de competitividad, en materia de, es la peor, estamos entre las 3 economías peor de la región, Haití, Venezuela y República Dominicana, en competencia leal de mercado por práctica monopólica. Vamos a ver lo que dice el Banco Central sobre la situación económica del país. El problema ni es monetario ni es fiscal. Las cargas impositivas en los precios de los comestibles se debe al aumento de precios de materias primas en el exterior y los elevados costos de importación, aseguró este lunes el gobernador del Banco Central. Héctor Valdés Albizu afirmó que como parte de la política monetaria para enfrentar la situación, se han colocado 215,000 millones de pesos en el mercado, equivalente a casi el 5% del Producto Interno Bruto. Y el problema se origina en una inflación externa, totalmente externa, principalmente por los commodities, trigo, el maíz, la soya, etcétera, otros insumos importados que vienen de fuera. Pero tenemos el tema de los fletes y de los seguros, el costo de los fletes y seguros, de eso que estamos trayendo. Entonces el problema está ahí, está identificado. Sugirió fijar de manera consensuada un arancel promedio a las importaciones sobre la base de la situación actual que ha impuesto la pandemia, a fin de armonizar la oferta y la demanda. Nosotros vamos a alcanzar un 8% de crecimiento. Sin embargo, dijo el ministro de Economía, yo también lo apoyo, podemos llegar al 7.5, si creo que hoy yo. Nosotros calculamos entre 7.5 y 8. Coincidió con el gobernador del Banco Central, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, quien afirmó que la economía dominicana se ha consolidado como un referente en la región. Aumentó, por ejemplo, el maíz un 113%, el aceite de soya un 112% entre agosto del 2020 y mayo del 2021, y al mismo tiempo tienen en la margen derecha los precios, las columnas azules, los precios locales. Estiman la reducción de la inflación en un 5.5% y disminución de la deuda pública a un 62%, lo que consideran un gran alcance en materia de comportamiento de la deuda pública. Nos vamos a la segunda pausa y regresamos con la parte complementaria de Paso a Paso. Continuamos en Paso a Paso. Veamos el drama de la población haitiana. Hasta los discapacitados tienen que correr, albergarse donde sea. Unos dicen que por parte de la delincuencia, dicen las autoridades, dicen ONG que también los oficiales de la policía actúan igual que los delincuentes. Vamos a ver esta historia, esta triste historia de la agencia EFE. En condiciones inhumanas, 565 haitianos con distintas discapacidades conviven en condiciones inhumanas en una escuela comunal de Petionville, en Puerto Príncipe, donde no cuentan con los servicios básicos como agua, aseo y comida. Samuel Jan, mendigo de unos 30 años, relata lo que han vivido estas personas desde el pasado 20 de junio. Cuando llegamos aquí había polvo por todas partes. Hasta ahora el espacio está sucio. Estamos empaquetados como sardinas para dormir. Esta es nuestra situación aquí. Para mí, el Estado no existe. Su llegada a dicha escuela se dio tras el incendio del campamento que habitaban antes y donde permanecían cientos de personas con discapacidades motoras, ciegos y sordomudos. Filoyan Yasner, quien dirige una organización que defiende los derechos de los discapacitados, denuncia que se trató de una acción delictiva de la misma Policía Nacional.
Se trata de un incendio provocado. El campamento fue incendiado por la unidad especializada llamada SIMU, con el pretexto de que el campamento donde estábamos era un escondite para los bandidos. Esta es al menos la segunda vez que se quema el campamento. El más reciente incendio dejó una víctima mortal y 3 heridos. Ahora, los discapacitados exigen que el Estado los reubique en un lugar donde hayan servicios sociales básicos. Es inaceptable vivir donde estamos. Dormimos uno encima del otro. No hay ni siquiera un espacio para hacer las necesidades fisiológicas. Esta situación se da en medio de los violentos enfrentamientos entre la Policía Nacional y los poderosos grupos armados conocidos como G9. Bueno, y vamos a ver entonces el resumen de las actividades llevadas a cabo por la Cámara de Diputados en la semana recién concluida. Unas 40 comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron esta semana, entre ellas la especial que estudia el proyecto de ley que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que escuchó a representantes de instituciones ligadas al sector, incluido el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. El presidente Alfredo Pacheco resaltó la importancia de la pieza y vaticinó que las entidades involucradas se unificarán para sacar la mejor ley. En otro orden, los diputados convirtieron en ley el proyecto de transformación del Banco Nacional de las Exportaciones Bandex en Banco de Desarrollo y Exportaciones, que tendrá garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. Alfredo Pacheco y voceros de distintos partidos políticos visitaron al embajador de China en República Dominicana, San Run, en su residencia, donde trataron temas de interés. Finalmente, Pacheco recibió una visita de cortesía del nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con quien trató diversos temas. Bueno, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar iniciativas de capacitación e investigación estratégica en materia de comercio, producción y exportación a través del Observatorio Dominicano de Comercio Internacional que opera en esa universidad. Durante el encuentro encabezado por el titular del Ministerio de Industria, Ito Bisonó, y el rector de INTEC, Julio Sánchez Mariñez, la viceministra de Comercio Exterior, Vilmar Baje, y la economista Magdalena Lizardo, coordinadora del observatorio, pues acordaron impulsar una agenda de trabajo. Vamos a ver. Saludamos en consecuencia esta importante alianza que hoy formalizamos, que sin lugar a dudas nos permitirá continuar impulsando acciones en pro del desarrollo económico y académico de nuestro país. Saludamos en consecuencia esta importante alianza que hoy formalizamos, que sin lugar a dudas nos permitirá continuar impulsando acciones en pro del desarrollo económico y académico de nuestro país. Bueno, y dice el expresidente Hipólito Mejía que no le gusta para nada el actual canciller de la República, Roberto Álvarez. Vamos a escuchar a papá. Que hoy en día los funcionarios de nuestro gobierno y del gobierno del PLD y la Fuerza del Pueblo ocupan puestos consulares y embajadas aquí en el exterior, cuando la base del PRM no lo está ocupando. A mí no me gusta el canciller, ni estoy de acuerdo con él. Pero el que nombre Luis, a Luis que hay que hacer la protesta y hagan comunicaciones, porque yo realmente creo que tenemos que tener un canciller político, un canciller de nosotros que le duela nuestra gente allá y aquí. Bueno, vamos a ver lo que, a propósito de Pedernales, lo que dice el zar de la industria turística de República Dominicana, Fran Rainieri, en una entrevista que le hiciera el colega Moisés González en su portal de noticias y canal de YouTube Despertar Nacional. Vamos a escucharlo. Para nosotros es un placer poder ver que están relanzando, que estamos iniciando el lanzamiento del destino de Pedernales. Yo creo que eso es fundamental. Siempre he creído en esta zona. Recuerdo cuando traje hace 15 años a Oscar de las Rentas y nos vayamos, lo recordaba uno de los amigos de aquí de Pedernales. Y yo le dije, llegará el momento de Pedernales. Las circunstancias no lo habían permitido, pero creo que ahora todo está dado y cuenta con el apoyo del presidente Luis Abinader y del sector privado nacional. Yo creo que esa alianza público-privada
funcionará y será el inicio del desarrollo turístico de Pedernales. Bueno, quiero hacer dos recomendaciones a las autoridades del gobierno y del Ministerio Público. El gobierno que con este tema del plan de vacunación que hasta ahora ha marchado exitoso y con otros temas que tenga mucho cuidado con anunciar medidas que parecen improvisadas porque le puede hacer más mal que bien a la iniciativa oficial que se procure. Y a veces se le echa la culpa a la comunicación del gobierno, pero cuando hay una decisión, no es por la comunicación. Entonces, en ese sentido, creo que las autoridades que han prometido hablar sobre el tema de la tercera dosis deben hacerlo cuanto antes, porque en la medida en que van pasando los días, sin dar una explicación oficial detallada, pues entonces todas estas contradicciones y rumores y posibles daños al plan de vacunación tan exitoso que ha ido hasta ahora se podría pues producir. Así es que mientras más rápido el gobierno da las explicaciones del lugar, mejor. Y en el caso de la Procuraduría General de la República, que se concentren más en su trabajo y dejen de estar con cuestiones que se pueden interpretar como retaliación, como pisar callos a quien me hizo alguna bellaquería, porque hasta ahora también lo están haciendo muy bien y eso puede empañar el excelente trabajo que están haciendo. Vamos a dejarlos a todos ustedes, además de la recomendación de que el coronavirus sigue infectando y siguen muriendo personas, hospitalizando, llevado a cuidados intensivos, intubando. No importa que usted esté vacunado, mantenga el distanciamiento social. Si sale a las calles, uso de mascarilla, higiene de las manos y sobre todo higiene en sentido general, pero rápidamente higiene de las manos. Los dejamos con una noticia, un momento muy alegre, que fue cuando el equipo de béisbol de República Dominicana derrotó al combinado de Venezuela en México 8-5, y entonces en el repechaje logró su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón. Así es que todos los dominicanos, con nuestro pasatiempo preferido, agradecemos a la directiva del equipo nacional, a los jugadores y en fin, pues misión cumplida y ahora pues a tratar de tener un papel airoso en los Juegos Olímpicos. Vamos a dejarlos con este momento de mucha alegría para la población dominicana. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa Paso a Paso y pásenla bien. First offering to him, grounded out to second, snared there by Nunez, and the Dominican Republic is headed back to the Olympic Games. Only once before in the history of Olympic baseball has one of the world's great baseball nations taken part.